Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la biblioteca y a Luis Seguí en particular y a la comisión la organización de la presentación del libro. Por supuesto, a todos los que estáis aquí en la sala. Afortunadamente tenía un poco de temor porque con el tema del Zoom pensaba, bueno, la comodidad del Zoom puede suponer que no vengan a la presentación, pero bueno, la sala está prácticamente llena, estoy muy contento y muy feliz. También agradezco, por supuesto, el generoso comentario de Joaquín y de Rosa, amigos y compañeros de viaje en el psicoanálisis de hace muchos años, y a los que estáis también conectados online, algunos de Madrid y otros de fuera de Madrid. Es para mí un momento importante porque en el fondo es el resultado, este libro, de toda una experiencia casi, como han dicho ellos, de la experiencia de lo que ha sido mi recorrido particular en el trabajo como médico y en el campo del psicoanálisis. Me interesé por el dolor desde hace muchos años, esto no es casual, tanto en el campo médico como en el campo del psicoanálisis, y en realidad los casos clínicos numerosos que hay en el libro me han enseñado tanto. En realidad es una experiencia clínica que me ha enseñado tanto, que es lo que he tratado de transmitir en el libro. Porque en el fondo, me preguntaron en alguna ocasión, pero ¿por qué quieres hacer una tesis de doctorado a tus años? Cuando no tengo ninguna ambición académica, por supuesto. Ya pasaron los tiempos de las ambiciones académicas. No tenía una respuesta muy clara a esta pregunta, pero había algo que yo quería dejar escrito como efecto de esa experiencia. Era el deseo de una transmisión, quizás pueda servir o no, eso se verá. Seréis los que lo leáis los que vais a decir si realmente sirven o no sirven, donde efectivamente hay algo de mi propio deseo que está en juego, en lo que está escrito. Entonces, en mi caso en particular, encuentro en la escritura, este no es el primer libro, encuentro siempre en la escritura una manera de tratar mis propios malestares y también mi propia experiencia clínica desde la medicina, pero sobre todo desde el psicoanálisis. Entonces, se trata del tratamiento del dolor crónico. Es decir, como decía Joaquín, estamos hablando del dolor crónico de causa no conocida por el campo de la medicina. Es decir, estos sufrimientos y malestares del cuerpo donde no hay lesión bichatiana, por hablar de Bichat, que fue el fundador de la anatomía patológica y de la histología moderna a finales del siglo XVIII. Es el punto donde se encuentra la medicina con un límite, la ciencia. Hay un impasse en el saber médico. Tengo que decir, para corregir un poco, que cuando empezó este trabajo de investigación, hacía muchos años, lo que recibí del servicio de reumatología del sistema sanitario público del hospital de referencia es que no es que no quisieran atender, sino que estaban colapsados. Hace 25 años los servicios de reumatología estaban colapsados. Entonces lo que pedían es que no se les derivaran pacientes, porque en realidad tampoco sabían qué hacer con ellos. Y a no ser que hubiese dificultades diagnósticas mayores, etc. Había clínicamente es un diagnóstico médico, el de la fibromialgia, no del psicoanálisis, que tiene una serie de criterios y que no es tan complejo de diagnosticar, es fácil de diagnosticar para un médico, pero es difícil de tratar. Entonces, esta fue la primera. En ese tiempo yo ya había iniciado mi formación como psicoanalista, hacía tiempo, y había leído el caso de Isabel Bonde-R de Freud y dije que es un caso que podría ser de fibromialgia del siglo XXI, y dije, quizá... no, es el caso de Isabel Bonde-R de 1895, es un caso detalladamente explicado por Freud, además, pero
imaginemos a Isabel Bonerre en el 2025 consultando a un médico de atención primaria o un reumatólogo de un hospital y sería diagnosticada de fibromialgia. Es lo que quería decir. Entonces, dije, bueno, con esta orientación quizás se puede hacer un trabajo, y ahí empezó este trabajo de investigación en el sistema sanitario público y después en el privado. Entonces, la pregunta, en el fondo, el libro lo que trata es de demostrar que hay, finalmente, la pregunta era si era posible un tratamiento para el dolor crónico, porque no es solamente la fibromialgia es un poco el eje, pero va más allá de la fibromialgia, el dolor crónico de causa no conocida, si es posible, hay una clínica posible desde la orientación del psicoanálisis. Esta es la pregunta que yo me hacía hace 20 años. El libro es una respuesta a esa pregunta, categórica. Es posible, con los límites del psicoanálisis y, aclaro, en alianza con la medicina. Porque en esta clínica de estos cuerpos embrollados es preciso la intervención de la medicina también. Entonces, sí, es posible, y el libro da cuenta de una fundamentación epistémica de esto. Es decir, que a partir de la clínica, de lo que la clínica me enseña, en la articulación de lo que es el psicoanálisis desde Freud y, sobre todo, desde del último Lacan, encontrar esa manera de encontrar los fundamentos de una clínica que es una clínica orientada desde el psicoanálisis. No es solamente la cuestión de que alguien se ponga a escuchar y pida que se hable y hablar por hablar. Hablar por hablar, no se trata de hablar por hablar. O sea, el libro rescata el poder de la palabra, pero el poder de la palabra no es hablar por hablar, es con una clínica orientada. Entonces, la palabra efectivamente es fuente de dolor, se puede decir, es un veneno también para el cuerpo, y la palabra también es un remedio. Puede ser el antídoto también de una clínica del dolor crónico. Pero esto supone toda una orientación clínica que es la fundamentación de esa clínica, es la que se trata de transmitir en el libro, haciendo un recorrido de todo el trabajo de Freud desde el principio a lo que es el último Lacan, es toda la historia del psicoanálisis, básicamente. Entonces, se me ha preguntado sobre la angustia y el dolor, contestando a cosas concretas A ver, la cuestión es la siguiente, para responder de una manera breve, porque tampoco tenemos... la especificidad de la clínica del dolor es que hay que pensarla desde el punto de vista, en esto sí hay una diferencia con la consideración del cuerpo por parte de la medicina, de que el cuerpo del dolor no es el cuerpo biológico, es el cuerpo del ser hablante. Y el cuerpo del ser hablante es ese matrimonio raro que se produce entre el lenguaje y el organismo, lo que habéis comentado vosotros. Y en ese lenguaje, en ese matrimonio raro, la cuestión está en que el ser humano no es un cuerpo, tiene un cuerpo. Es decir, está de un lado el ser, la dimensión del ser, del sujeto, y está por otro lado la dimensión del tener, del cuerpo. Siempre ha habido una discusión de parte desde el psicoanálisis, la antropología, la filosofía, etcétera, distinguiendo lo que es el dolor psíquico del dolor físico. El dolor que responde al campo del ser y el que corresponde al campo del tener, que es el del cuerpo. La hipótesis que maneja, por supuesto, el trabajo, la orientación clínica, es que esa división de las aguas, que empieza con Descartes a partir del siglo XVII, con el paradigma del cuerpo como una máquina, una clínica orientada desde el psicoanálisis no divide las aguas, es más, el postulado central es que hay una intrincación sustancial entre lo mental y lo corporal. Y que el problema, como decía, es que el sujeto, el cuerpo, habla a su manera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
cuando el síntoma del dolor, que es un afecto, como lo plantea Freud, habla a través del cuerpo, eso reverbera también en el ser, en el yo, y genera un sufrimiento. Y a la inversa, cuando hay un sufrimiento, eso también se traslada al terreno del cuerpo y a veces el cuerpo interviene en cortocircuito, es decir, allí donde el ser no habla, donde la dimensión del ser no encuentra un recorrido en el lenguaje, ese recorrido se realiza a través del cuerpo, de diferentes maneras. En el libro se plantea la dimensión del síntoma más en el sentido de la metáfora del sentido del inconsciente, el síntoma en el registro del goce, los fenómenos psicosomáticos, los fenómenos del cuerpo propios de la psicosis. No voy a andar en todo esto porque sería muy largo de explicar. Entonces, la angustia y el dolor hacen frontera justo en esas dos dimensiones entre el ser y el tener, que es en la topología de Lacan, la de los nudos, del último Lacan, los registros imaginarios, simbólico y real. La angustia es la emergencia de lo real sobre lo imaginario y el dolor. Has hecho una pregunta muy concreta que yo me la he preguntado siempre. ¿El dolor es una defensa frente a la angustia o al revés? En realidad hacen frontera. La angustia Lacan la define como señal. Freud habla de la angustia en una carta a Fliess. Tengo aquí la cita literal. Decía Freud, la angustia en sí mismo es horrible. Una especie de dolor psíquico. La más pura forma de sufrimiento. La clínica de la angustia, por supuesto, aquí sitúa Freud el origen en el campo de lo psíquico, pero tiene la particularidad de que se experimenta en el cuerpo. Cuando la angustia es muy grande, es una de las experiencias más horribles o terribles que se pueden experimentar desde el punto de vista de la subjetividad y del cuerpo. Entonces sí, se puede pensar, estoy de acuerdo, con que el dolor como síntoma puede intervenir en cortocircuito para protegerse de la angustia. Me parece una manera de pensarlo que es más allá de que el dolor tal y como es considerado en el libro es como un fenómeno transclínico, es decir, que atraviesa todo lo que es el campo de la neurosis y de la psicosis. Eso exigiría ya desarrollos más particulares, digamos, pero sí, se puede pensar así. ¿Alguna pregunta más que me habéis hecho? Sobre la función del médico, esto sí quería puntualizar porque es una de las partes del libro, me parece que es muy importante, porque la demanda de entrada se dirige al médico. Entonces, algunas veces llegan a la consulta del psicoanalista no por el dolor, sino por otros asuntos y nos encontramos, por ejemplo, por pérdidas o por problemas de la vida amorosa, separaciones, por dificultades de la vida. Y se consulta por esto en la consulta del psicoanálisis y resulta que aparece que hay determinados síntomas corporales que han sido tratados en el campo de la medicina o demandados al campo médico y, sin embargo, se va al psicoanalista más por el lado de los afectos o del sufrimiento del lado psíquico. Y finalmente se puede encontrar un cierto engranaje de esas dos cuestiones. Entonces, en una clínica donde el cuerpo está muy embrollado, la función del médico es muy importante porque se plantea en el libro, no es una idea mía, es de Alain Merlet en la conversación sobre los embrollos del cuerpo, donde plantea la función del médico como portero del inconsciente, es decir, como el que tiene una función que es fundamental, que es la de pasar el dolor o el sufrimiento del sujeto de la orilla de lo somático a la orilla de la subjetividad. Se puede decir de portero o de barquero, si hablamos de las dos orillas del sujeto. Y que no retroceda, digamos, porque esta clínica es fuente de
sufrimiento para el paciente y de angustia para el médico muchas veces. Se genera una tensión en la medida en que el médico no puede responder con un tratamiento curativo o eficaz y que no retroceda. Y en última instancia hay una serie de cosas que la medicina más clásica tiene que hacer, que ya se ha dejado un poco de hacer porque se está demasiado pendiente de los protocolos y del ordenador, que es las preguntas clásicas. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo le pasa? ¿A qué lo atribuye usted? Es decir, las que yo aprendí cuando estudiaba medicina, en primero de medicina, que ya se dejan de hacer. Entonces, creo que es muy importante darle un lugar a la subjetividad para que el paciente pueda subjetivar algo que le concierne en relación al sufrimiento corporal. Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que es la clínica de anorexia, en el caso de los dolores crónicos y la fibromialgia, como hay añadido un sufrimiento psíquico, las pacientes hablan. Hablan. Si se les pregunta, claro, hay que preguntarles. Si una paciente dice, me duele tal, no sé qué, ¿a qué lo atribuye? Hay un caso clínico que plantea, fue un mal paso que di. Y fui a bajar del autobús y di un mal paso y desde ahí empezaron los dolores, primero en la espalda y después todo lo que es el dolor generalizado de la fibromialgia. Y entonces uno le pregunta, ¿y le ocurrió algo más, aparte de bajar del autobús? Y entonces las pacientes, es el procedimiento de Freud, en el caso de Isabel Bond de R, que es la historia del dolor en conexión con la historia de la vida. Y así esto hay una posibilidad, hay una chance, y esta función es fundamental. Y después, en el libro se plantea que efectivamente la clínica es un fenómeno transclínico. Entonces hay toda una parte de la clínica que no es importante utilizar las herramientas del último Lacan, que es la clínica del goce, pero existe también la clínica de la histeria en el sentido clásico. Bien. Es decir, está bien de recordarlo. Yo en mi consulta al menos, en general digo, porque a veces se dice la histeria ya no es la histeria en el sentido de cómo la pensó Freud. Existe el dolor como un síntoma que tiene un sentido reprimido, que puede ser revelado a través de un trabajo analítico, donde hay una apertura del inconsciente, y la revelación de ese sentido reprimido produce una liberación del síntoma. Y el síntoma se cura. Y esto es clínica de la fibromialgia, que es muy bizarra muchas veces, pero esa clínica existe. Hay varios casos, además, en el libro, uno de una paciente, además son casos que están muy detallados, una mujer que el síntoma aparece en relación a lo que tiene que ver con, sería la versión de la relación de estrago con el partener, con su pareja, y el otro caso, también muy detalladamente ilustrado, además de muy pocas sesiones, creo que eran 11 o 12 sesiones, que tiene que ver con una relación de estrago con la madre. Y es una mujer que llevaba siendo diagnóstico de fibromialgia, estaba la cosa muy... la iban a operar todo, y se pudo desanudar el síntoma en un ciclo breve. Es el único caso, la verdad, que yo he atendido así, con un ciclo tan breve. Normalmente es más complejo, pero existe. Entonces, esa clínica existe. Existen los casos en los que efectivamente es más la clínica contemporánea, no puedo desarrollar más lo que es la histeria rígida, lo que se toma de referencia en el libro de lo que es el último Lacan, que es la clínica del goce, que es esta separación radical entre el sentido y el goce del cuerpo, donde es necesario hacer un tiempo, muchas veces responde a la lógica de la neurosis, y en las entrevistas preliminares eso desemboca en un síntoma neurótico, pero en otras ocasiones se trata de una fragilidad subjetiva de otro tipo de estructura que exige otra orientación clínica y maniobras terapéuticas de otro orden.
que no se mueven en la lógica de la neurosis. En otra complejidad donde las herramientas del último Lacan me parece que son muy importantes. Los casos de melancolía, de hipocondría, yo he observado sobre todo en la clínica de la fibromialgia, más del lado de la melancolía y de la esquizofrenia, son los casos graves, porque es una clínica, digamos, muy variada. Los casos graves exigen un cuidado en la orientación de la cura particular y toda una clínica muy particular, y los casos muy graves, la alianza con la medicina es fundamental. No sé si hay alguna cosa que me habéis comentado. La sala. Sí, sí, damos la palabra a la sala. Sí. Hola, bueno, muchas gracias. Todavía no he leído el libro, pero por lo que trata, lo que se ha comentado, sin duda debe ser una referencia para esto que aparece tan con mal modo de una epidemia. Entonces, muchísimas gracias, Santiago, por haberte decidido de esta manera tan profunda o fuerte o intensa a seguir este trabajo para poder darnos también una orientación cuando uno se encuentra con esto. Entonces, al respecto te quería hacer una pregunta. ¿No había algo hace mucho tiempo que se llamaba fenómeno psicosomático? Tú lo has nombrado nada más, no sé cómo lo has tratado aquí, donde también se incluía esta cuestión del dolor en el cuerpo. Porque en ese tiempo, cuando tratamos incluso del psicoanálisis mismo la cuestión del fenómeno psicosomático, se lo planteaba en algunos textos muy precisos como si fuera un choque entre lo imaginario y lo real, con lo cual no había ningún tipo de intervención de lo simbólico, y que era entonces una conmoción en los afectos. Claro, el cuerpo no estaba todavía tan ligado, digamos, a la última enseñanza de Lacan. Por lo tanto, el cuerpo era el cuerpo más imaginario, no era el cuerpo que se tiene, sino más del lado de la imagen, como una perturbación en la constitución misma del cuerpo imaginario, como imagen, no como unidad. Entonces te quería preguntar si podías hacer alguna aclaración con respecto a lo que se llama fibromialgia, que así muy rápida, no un desarrollo grande, respecto al fenómeno psicosomático. Sí, muy brevemente. El fenómeno psicosomático, desde el punto de vista de lo que es la orientación de Lacan, vamos a considerarlo, tiene la especificidad de que se considera cuando hay lesión orgánica. Es decir, hay lesión bichatiana en el cuerpo, ya sea en la superficie o ya sea en el interior del cuerpo. Hay un capítulo en el libro dedicado a todo lo que es el tema del fenómeno psicosomático, porque en el caso del dolor, la especificidad de este dolor del que trata el libro es que no hay lesión, entonces no se considera un fenómeno psicosomático. Lo que ocurre es que en esta clínica del dolor crónico, en muchas ocasiones se da acompañado, por esto que hablamos de los embrollos del cuerpo, de fenómenos psicosomáticos. Es decir, que además del dolor hay toda una serie de fenómenos de la clínica, del aparato respiratorio, del aparato digestivo, de la piel. Es decir, se da junto a otros síntomas que sí son fenómenos psicosomáticos, pero que no son específicos de la clínica del dolor. Digamos, de lo que es el diagnóstico, porque es un diagnóstico médico de lo que la medicina considera fibromialgia, ¿no? Entonces, la fibromialgia como tal, en el libro, está más bien considerada como un avatar del goce femenino. Es decir, del goce que no pasa, esto ya más es en términos más psicoanalíticos, pero que los que no sois. No hay localización, entonces, de lesión. No hay lesión, claro, no hay efectivamente. lesión. En el dolor crónico del que trata el libro no hay lesión.
La medicina no ha encontrado ni causa biológica, ni genética, ni... Entonces esa es la diferencia. Tiene pedida la palabra Carlos por Zoom. No, no es una tentativa de reparación. A ver, otra cosa es que el diagnóstico de fibromialgia como tal, que es una nominación simbólica que viene del campo de la ciencia, pueda cumplir una función de anudamiento. En algunos casos, el diagnóstico de fibromialgia hay que respetarlo, no hay que molestarlo. Es decir, en la identificación que un paciente encuentra en soy fibromialgia, al ponerle el nombre al padecimiento y al sufrimiento corporal que tiene, al menos produce un alivio, porque lo más inquietante que hay es el hecho de que cuando uno le pasan muchas cosas y no sabe, nadie le puede poner nombre. Entonces, es una nominación que hay que respetar en la clínica y en otras ocasiones hay que molestar. Entonces, es una defensa que hay que molestar. Por eso exige una evaluación en las entrevistas preliminares para definir una orientación de la cura que no siempre es la misma. En algunos casos hay que molestar la identificación porque lo que hace es taponar la posibilidad de la implicación subjetiva del sujeto, de que el sujeto se haga alguna pregunta, porque del lado del soy no hay ninguna pregunta, ya es la respuesta. En los casos de neurosis se trata de molestar esa identificación, pero en otros casos hay que respetarlo hasta que haya otra nominación que pueda venir a ese lugar que no sea la de la fibromialgia, que eso a veces también es posible. Pero eso es toda una clínica, que es la del bricolage del último Lacan con la topología de los nudos. Entonces, el dolor es una experiencia de goce del cuerpo, como tal. La nominación fibromialgia a veces conviene, a veces no conviene. Es una experiencia de goce que puede ser localizada, el dolor crónico no siempre es del estilo de la fibromialgia, o generalizado, como ocurre en el caso de la fibromialgia en el diagnóstico médico, o como móvil, como es en el caso de la hipocondría. El hipocondríaco a veces hace un mapa del cuerpo con dolores que hace una topografía del cuerpo que se van desplazando. Hay un caso de hipocondría en el libro también. Es decir, es como bueno, hay una gran variedad clínica en lo que es la clínica del dolor, pero toma la referencia de Lacan en el 66 cuando habla del dolor, del orden de la hazaña, del forzamiento y del dolor. Lacan llega a decir el cuerpo se experimenta como vivo por la vía del dolor. Es decir, el cuerpo del dolor es un cuerpo del lado del goce, es una forma de experimentarse como vivo. Es decir, el dolor puede venir al lugar de la experimentación del cuerpo como un cuerpo muerto en vida, como dicen algunos pacientes. Es decir, el cuerpo cómo se experimenta como vivo de una manera muy elemental de entrada. Hay una tesis de Pío Baroja de 1900 que escribió sobre el dolor por la vía del placer y por la vía del dolor. Entonces, el dolor cuando se encarna en el cuerpo, a veces ocurre, los casos más graves, que sirve como una solución
la nominación. Ahora que te estoy contestando, Carlos, te agradezco la pregunta porque voy a corregir un poquito la primera respuesta que he dado. La nominación la nominación del lado de la medicina tiene una función simbólica que nombra algo de la experimentación, pero también hay casos, efectivamente, ahora que me lo has preguntado, en la misma respuesta me estoy dando cuenta, donde el dolor como experiencia del cuerpo, como afecto del cuerpo, en un cuerpo que se deshace, sirve como de corsé. Es decir, hace como una armadura, establece un límite a un cuerpo que se deshace. Son los casos más graves. Eso es un matiz que quiero añadir son los casos más graves, no son los más frecuentes, por supuesto. Sí. Tiene pedida la palabra Gustavo de Sal. Sí. Bueno, por supuesto, felicitar los dos comentarios de los compañeros de Rosa y de Joaquín. No he leído todavía el libro, Santiago, pero bueno, a raíz de lo que he escuchado, es verdaderamente apasionante. ¿Me vas a corregir, ya que tienes más fresco por el recorrido que has hecho? Me parece que fue Bichat se considera el padre de la biología moderna, ¿no?, en el siglo XVIII, que dijo que la salud es el silencio de los órganos. No. Lo cual, No era Bichat. ¿Quién Bichat era? es el anatomopatólogo, que es el padre de la histología moderna y de la anatomía patológica, pero el que dijo la frase esa de la... Bueno, alguien dijo eso, con lo cual era una intuición de que efectivamente, si la salud es el silencio de los órganos, cuando los órganos hablan, o digamos la enfermedad es una manifestación de el cuerpo hablante ya. Quiero hacerte una pregunta que es la siguiente. Tengo la impresión, tú me corriges o no, de que los psicoanalistas, y lo voy a decir muy específicamente, dentro del campo lacaniano de nuestra escuela, tenemos interpretaciones muy diferentes de lo que significa el término o el concepto de cuerpo en Lacan. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desde tu punto de vista, cuando Lacan habla de cuerpo, ¿se refiere a el organismo vivo humano que ha sufrido efectivamente las conmociones que las marcas primigenias de la lengua han dejado en él? ¿O esas marcas actúan sobre un cuerpo que ya ha pasado, que ya no es un organismo, que es otra cosa? Entonces, me gustaría si pudieras responderme a esa pregunta, si se puede. ¿Tú tienes alguna respuesta? Sí, yo tengo una respuesta. Yo creo que efectivamente me parece que Lacan hace una lectura extraordinariamente fina de introducción al narcisismo y habla en su formulación del estadio del espejo, habla de dos momentos. Un primer momento donde se produce el fenómeno ilusorio de la imagen del cuerpo, y un segundo, que es el espejo cóncavo, y luego una imagen, una segunda fase, que sería la del espejo plano, en donde el sujeto puede, ahí hay el acto psíquico que permite subjetivar eso que se ve reflejado en el cuerpo, que no es lo mismo la fascinación del fenómeno imaginario que la subjetivación de eso. Entonces, me parece que en mi punto de vista no se puede considerar que
las marcas de la lengua a las que Lacan se refiere como, o cuando dice que la pulsión es el eco en el cuerpo de un decir, ese cuerpo no es organismo, es algo que ya ha pasado a formar parte de, digamos, el registro de lo inconsciente. Y que es a partir de ese momento donde entonces podemos hablar de un cuerpo que es afectado, ¿no? Pero que tiene que haber pasado al inconsciente, sino que desde mi punto de vista me resulta muy difícil entender que un puro organismo sea tocado, porque si lo pensamos como un organismo que ha sido marcado por la lengua, tenemos que preguntarnos en qué momento el sujeto ha hecho la subjetivación de eso, o la no subjetivación de eso. Ya. Bueno, muy brevemente, porque esto es un tema... Se puede pensar el cuerpo en la lógica, sobre todo del primer Lacan, como lo has desarrollado tú, estoy completamente de acuerdo. Es decir, el cuerpo, que no es el cuerpo biológico del que habla el psicoanálisis, no se constituye de forma natural y no está asegurado que se constituya un cuerpo a la manera neurótica. En la lógica del primer Lacan podemos decir que no hay un cuerpo en la psicosis. Un cuerpo pulsional ordenado simbólicamente al menos, no. Es en el binarismo neurosis-psicosis. ¿Qué ocurre en la última enseñanza de Lacan? Donde va a la topología de los nudos y donde, sin romper totalmente con el binarismo neurosis-psicosis, ya Lacan plantea la perspectiva desde otro punto de vista, que es el de los anudamientos, de los registros, con la topología de los nudos. E introduce un elemento, no voy a desarrollar mucho esto porque es un tema además muy específico del psicoanálisis, pero bueno, para responderte, que es el concepto de sustancia gozante. Es decir, está la sustancia, la res cogitans y la res extensa de Descartes, la separación de cuerpo y mente, el paradigma de cuerpo-máquina, y Lacan introduce un elemento nuevo en el seminario 20, que es el de sustancia gozante, para dar cuenta justamente de que hay otra cosa, digamos, hay algo de la especificidad del cuerpo del ser hablante, del parler, dice Lacan, que no se puede pensar desde el paradigma de las dos sustancias. Introduce la dimensión del goce en el cuerpo a través de esa perspectiva. Entonces, claro, ya toda la clínica, digamos, además de tener en cuenta el binarismo neurosis-psicosis, en la topología de los nudos, donde no existe ese binarismo, donde no está planteada topológicamente desde el punto de vista de ese binarismo, sino de los anudamientos y desanudamientos, eso te permite un abordaje para la clínica del dolor pensando en las soluciones y en las reparaciones. Entonces, esto es lo que te puedo contestar, sin entrar en muchos detalles. Hay una persona muy amable que se llama Josefina Martínez que nos da el dato. La salud es la vida en el silencio de los órganos. René Leriche, cirujano. Exactamente, Leriche, eso es. El doctor Leriche, no me acordaba del nombre. Gracias, Josefina.